también cuáles son las características de la neumonía, que no se les olvide. Es una opacidad de bordes irregulares, algodonosos, mal definidos, con programa aéreo. Características especiales, obviamente, mencionaba él de los poros de Kohn y los canales de Lambert, que estos se encuentran comunicando a sacos alveolares con otros sacos alveolares o bronquiolos terminales con sacos alveolares. Estas comunicaciones van a representar la vía de diseminación de la infección de las neumonías, de las infecciones bacterianas. Es por eso que, como no hay estos canales entre un lóbulo y otro, porque están delimitados por las fisuras, es por eso que normalmente las neumonías se extienden hasta donde termina el lóbulo. Es por eso que ese borde sí está bien definido. Si vemos el límite de la consolidación del lóbulo superior al inferior en una proyección lateral, pues vamos a ver ese borde bien definido. Pero siempre son de bordes irregulares mal definidos, también con la excepción, además de los límites de los lóbulos, de las fisuras, en las neumonías redondas, donde sí se puede simular una tumoración, como decía su compañero, ¿no? Y el micoplasma es una bacteria, ¿no? Bueno. Vamos a ver las telectasias. Muy importante porque su característica principal por imagen, vamos a ver ahorita, debe ser diferenciada de una consolidación. Bien, pues continuando con los temas. Ahora vamos a ver las telectasias, que se definen como el colapso parcial o total de los alvéolos. Se produce una disminución en el volumen de los pulmones y esto va a hacer que aumente su densidad. Las atelectasias pueden afectar a un pulmón completo, pueden afectar a un segmento y a un lóbulo del pulmón. O sea, no necesariamente tienen que estar afectados todo el pulmón. Ahora vamos con la epidemiología. Bueno, vamos a tener que la atelectasia va a ser más común en pacientes hospitalizados, principalmente en pacientes postquirúrgicos. También en recién nacidos, principalmente en prematuros, en adultos mayores y en pacientes con enfermedades pulmonares. Los postquirúrgicos podrían ser como cirugías abdominales, torácicas o cardíacas, ya que aquí puede influir la anestesia, el dolor y la respiración superficial, pues favorecen a la aparición de la atelectasia. En recién nacidos, en prematuros, pues no hay un desarrollo pulmonar completo, no maduran, y pues esto no produce suficiente surfactante, lo que hace que los alvéolos pues se cierren. Sí. En los adultos mayores pues suelen tener menos movilidad, tosen menos fuerte, respiran más superficialmente, lo que esto acumulan pues acumulan secreciones, ¿vale? Y pues en pacientes con enfermedades pulmonares, como puede ser el EPOC, la neumonía, asma, fibrosis, pues estas enfermedades pues producen moco, inflamación, y pues daño pulmonar, lo que puede llevar pues al colapso, lo facilita. Bueno, aquí creo que es todo. Bueno, a esto le van a favorecer la anestesia, la inmovilidad y el moco. Vamos a continuar. Ahora, la definición, ¿cuál dijeron que era entonces? El colapso de los alvéolos. Ok. La definición que a mí me gusta es pérdida de volumen del parénquima pulmonar. O como tal, muchas veces, o sea, es más breve o más breve todavía, lo menciono como colapso pulmonar, que puede ser total o parcial, ¿no? Más que meterle que lo del alvéolo, porque en realidad son muchas estructuras, ¿no? Dentro de ellos y la más importante, los alvéolos. Okay. Y yo creo que la siguiente, para ver esto,
Pues está parcialmente bien porque va a depender de la causa, que es lo que vamos a mencionar ahorita, ¿no? Va a haber un tipo de telectasis que da más en los recién nacidos, otros más en los adultos mayores, etc., ¿no? Ok, ¿qué más? Vamos a continuar ahora con la clasificación, que el libro la manejaba, que había 5 tipos principales, según a cómo se produce el colapso. La primera clasificación va a ser de reabsorción o obstructiva. Esta se va a dar pues, por la obstrucción de vía aérea, ya sea moco, flema, algún tumor o algún cuerpo extraño. Esta va a ser la más común. La siguiente pues, va a ser la de compresión. Esta se va a dar por la compresión de algún cuerpo extraño externo del pulmón. Algunos ejemplos pueden ser pues, el neumotórax que ya estuvimos viendo, el derrame pleural y algunos tumores. De esta, lo que pasaba es que la compresión externa del pulmón lo va empujando hasta que le va quitando el espacio y se va colapsando. En la contracción leí que eso también se le llamaba cicatriciar. Esta se puede dar por fibrosis pulmonar. Los ejemplos que yo traigo pues, es tuberculosis, neumonía crónica, enfermedad intersticial. Vi que la cicatriz, así lo ponía el libro, la cicatriz se iba contrayendo, se iba haciendo más chica y iba jalando el pulmón, de forma que lo iba como haciendo más, lo iba contrayendo, lo iba colapsando, pues lo iba haciendo más pequeño. En la adhesiva, esta pues va a ser por deficiencia de surfactante, como le decíamos ahorita con los prematuros. Pues los alveolos colapsan por aumento de la tensión superficial. Los ejemplos como los prematuros, síndrome de dificultad respiratoria y el daño pulmonar grave. La de relajación o pasiva, se puede confundir un poco con la de compresión, porque suelen ser un poco similares. Pero es por el pérdida de contacto entre el pulmón y la pleura. Pues puede ser por algún derrame pleural masivo o igual un neumotórax como lo vimos acá. Por eso se puede confundir, pero los que la diferencian a esta es que el problema principal de la relajación es la pérdida del vacío pleural. No, ahí sí, no sé, ¿dónde conseguiste ese? Vi un ejemplo, en el libro no encontré mucho, pero de esa clasificación no lo encontraste. Del libro, así, había un dato que lo... Bueno, aquí lo vamos a dejar, esta es obstructiva. Ajá, Esta, o sea, apréndanse como obstructiva. Esta es cicatrizal, no de contracción. O sea, está más consagrado ese término, ¿no? La compresiva, pues vemos que en realidad viene aquí el neumotórax y viene aquí el neumotórax, ¿no? Entonces, normalmente esta se le conoce como también pasiva, ¿ok? Y normalmente aquí el neumotórax no entra tanto y aquí entra la pasiva neumotórax y derrames pleurales, ¿ok? Y dentro de esta, por ejemplo, pues la compresión externa del pulmón, pero muchas veces dada como por tumoraciones, ¿no? Que pueden incluso comprimir los bronquios, pero desde afuera. Vienen distintos tipos de clasificaciones en distintos libros, ¿okay? Por ejemplo, esa que yo les digo de pasiva y de relajación no es tan común. Y aquí también agregamos dentro de las posibilidades lo del factor surfactante y la tromboembolia pulmonar. A veces puede producir este tipo de atelectasias, ¿no? Pero lo principal es la obstructiva. Que luego les digo, hay muchas veces que se pueden confundir con la compresiva y la cicatrizal. Esas son las dos principales que yo creo que se deben de aprender bien. Ok, cuando vimos, bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Okay. ¿Qué más? Pues aquí es todo. La cicatrizal. ¿Cuál es el Bueno, pues entre lo que pude investigar, decía que no todos los pacientes con atelectasia van a presentar síntomas o se van a tener esa desesperación por ir al hospital. Muchas veces puede estar disminuida, claro que todo depende
la gravedad, ¿no? No es lo mismo perder un pulmón completo a un lóbulo o un segmento del pulmón. Pero pues la dificultad para respirar, pues claro que va a estar si están afectados los pulmones. Va a haber una tos seca leve, sensación de opresión en el pecho debido a los cambios en la presión que hay dentro del tórax. Pues igual el dolor torácico. Seguimos con la taquipnea, que pues para intentar compensar la falta de absorber el aire de la ventilación, pues vas a hacerlo muchas veces y muy rápido. Por eso mismo vas a sentir ansiedad, y pues también se puede llegar a dar la hipoxemia, que te va a llevar a la cianosis. Ahora con la fisiopatología. Esto es en una diapositiva. Vamos a ver la fisiopatología. Vimos que eran 3 causas principales, bueno, 2 más principales que otras, ¿no? Sí. Pero lo que es una atelectasia es que es el colapso del pulmón, pues. Entonces puede haber un neumotórax y al mismo tiempo una atelectasia, según sé, ¿no? Sí, de hecho, en el neumotórax hay atelectasia. Sí, porque el pulmón está pues colapsado, pues está comprimido, aumenta su densidad, disminuye su volumen, todo eso. Entonces, en el momento en el que se da esta compresión del pulmón, va a haber una disminución del flujo sanguíneo, ya que el espacio normal que hay ahí en el pulmón, pues los vasos sanguíneos van a estar plegados y pues doblados, van a estar presionados. Entonces, disminuye el flujo sanguíneo. Por esta disminución del flujo sanguíneo y la falta de ventilación va a producir una hipoxia. Esta misma hipoxia va a producir una vasoconstricción que disminuye el flujo sanguíneo todavía más, lo que va a hacer que en el lado que el pulmón está funcionando correctamente va a aumentar la cantidad de sangre para que se va a ir a ventilar ahí. Entonces, por eso ese es un mecanismo compensatorio de la hipoxemia. Dice el Contreras Guyton, que está infravalorado, que 5/6 partes del flujo sanguíneo se van hacia el pulmón que funciona normalmente, y solo una 6ª parte se va hacia el pulmón con la atelectasia. Otra cosa que puede pasar en cuando la atelectasia es por una obstrucción. Normalmente, si hay una obstrucción, el alveolo pues se colapsa, o sea, como un globo se pega, ¿no? Pero cuando tenemos que el tejido cicatricial, lo que va a pasar es que no se va a colapsar el pulmón y va a quedar como si fuera un caparazón o un huevito. Y como va a seguir el flujo sanguíneo, va a provocar un edema, ya que va a generar una presión negativa dentro del alveolo y va a empezar a jalar líquido de los vasos sanguíneos, que produce un edema. ¿De cuál estabas hablando? De las causas del obstructivo, porque el aire entra y no puede salir, entonces se absorbe por el torrente sanguíneo. Pues no entra ni sale. O sea, está ahí, pues. Está ahí, ¿no? Está ahí. Ajá, sí, pues, o sea, siempre el pulmón, aunque tú sales, vas a tener aire, pues. Y llega un tapón y. O sea, hay un tapón, no entra ni sale aire. Y se desinfla. Se supone que hay un gradiente de presión que hace que los gases difundan en la sangre, que sigue perfundiéndose en el parénquima pulmonar sano. Ahí estamos hablando exclusivamente de qué tipo de vasoconstrictiva, ¿no? Es el ejemplo de arriba a la izquierda. Vemos ahí un tapón en el bronquio, que puede ser un objeto extraño, puede ser una tumoración endobronquial, y el gas que está más distal a ese tapón mucoso se va a reabsorber y se va a ir desinflando, por así decirlo, poco a poco el pulmón. Y eso que se está desinflando, que no sería el término correcto, sería por definición una atelectasia, una pérdida de volumen del parénquima pulmonar. ¿Sí, no? ¿Estás de acuerdo? Sí, pero, o sea, lo que vi que puede llegar a producir el edema es que es la fibrosis en los alveolos, pues en el tejido pulmonar, que no permite que se colapse el alveolo,
dale. No, es que ahí no, ahí estás confundiendo como que con la magnesia, porque la fibrosis, para empezar la fibrosis, ¿cuánto tiempo te va a tomar que se forme esa fibrosis, que actúen los fibroblastos? Va a tomar un tiempo. Y lo de la fibrosis yo creo que lo estás metiendo en lo de la cicatrizada. Sí, así es. Por eso te pregunté de cuál estás hablando, porque ahorita me dijiste que de la obstructiva. Sí, ajá, pero pues Es diferente, es muy diferente el origen, los síntomas. El cuadro clínico también se va a diferenciar de acuerdo al origen. No es lo mismo la de un tuberculoso que un bebé recién nacido con déficit de surfactante, ¿no? Yo estaba hablando de esta. Ajá. Y el edema no, pues como tal, no va a ser predominante. Hasta donde yo sé, no hay edema que domine el parénquima, que afecte el parénquima pulmonar, que sea importante en la fisiopatología como tal. No diría que no hay nada de edema, pero no es la causa de la telectasia. En esto sí hay fibrosis, hay un proceso de fibrosis que nos va a dar estas cicatrices que decía su compañera, que va a producir esas imágenes. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? y ya pues lo otro sería pues, que cuando hay un déficit de surfactante, pues no va a bajar la tensión superficial, que es lo que hace el surfactante, y pues el pulmón tiende a colapsar. O sea, una cosa que también hay que decir es que el libro tampoco no maneja fisiopatología como tal, pues entonces tuve que buscar el libro de fisiopatología que le dedicaban 2 renglones. En el Guyton dices. Y en el Guyton, pero el Guyton viene bien, el Guyton está bien, ¿eso lo notas en el Guyton? Sí, es que en el Guyton decía que, o sea, cuando el pulmón se colapsa, normal, pues te desinfla. Y que si no es normal y las paredes están fibrosas y no se puede colapsar el pulmón, jala líquidos de los vasos. Cuando no hay colapso. Ajá, o sea, cuando no llega a colapsarse porque están dañados el tejido alrededor del. Sí, pues hasta acá es lo habitual en una telectasia que se da de manera, vamos a decirlo así, acelerada, ¿no? Que puede ser por factor surfactante. Bueno, por factor surfactante sería otra causa, pero de la obstructiva, que se va a instaurar de manera más o menos más rápida, ¿no? Aquí mencionan el tejido fibroso, pero no sé qué hora metieron el tejido fibroso. Sí, es que esto lo puse por lo que decía el libro, pues. O sea, es lo que. Pero no venía en esta sesión de pasos. ¿Sí tú lo pusiste? No, o sea, es que estos no son pasos, son solo 4 puntos, pues. O sea, si hubiera quitado el. O sea, no, es que pues, o sea, no es que el problema es que pareciera que es una progresión de pasos o de eventos fisiopatológicos, pero entonces no, ¿verdad? Es que no, así es que sí estaba la diapositiva. O sea, se puede dar esto, se puede dar esto. Sí, porque aquí colapso pulmonar, ya desde aquí esa telectasia y ya, se acabó la historia, por así decirlo, ¿no? Sí, pero sí. no es así de sencillo. Sí, no es una secuencia, pues solo son cosas que pasan cuando hay una Okay. o que podrían pasar. Aquí lo interesante es el fenómeno fisiopatológico. En fisiopatología ahorita está aquí, en este tipo de eventos, donde la presión parcial de gases hace que precisamente, como se conserva la perfusión y disminuye la oxigenación, se van difundiendo por ese gradiente que les decía al torrente sanguíneo, ¿no? Inicialmente el oxígeno, después el dióxido de carbono, por último el nitrógeno, y al final eso va haciendo que mientras ese gas se va pasando al torrente sanguíneo, esa es la manera en la que se desinfla. Porque yo digo, bueno, ¿por qué se desinfla si está tapado? Actúa como si fuera lo de la membrana semipermeable, pero en gases. O sea, cómo es que ese gas se va a ir por ese gradiente de presión, se va a ir al torrente sanguíneo. Entonces difunde y ya se queda colapsado y ahí tiene su atelectasia. De eso Ahí se acabó la atelectasia. Otra característica, ¿no? Que no es como que lo pinchan y luego se le llena de aire, pues, o sea, esto sigue estando cerrado, solo que el aire se absorbe y por eso disminuye la presión, y por eso es lo que decía usted de que se eleva el diafragma,
se Sí, jala el efecto de volumen negativo, que les decía yo. Entonces, hasta ahí, si yo quito el tapón mucoso, el objeto extraño que les decía, a pesar de que tenga aquí instaurado, que todavía no tendría por qué tener una fibrosis mi paciente en ese tejido, no va a haber una fibrosis, se va a distender y va a quedar como si nada, y ese pulmón técnicamente está sano. Si yo le resuelvo el neumotórax, donde ya ahora vimos que en un neumotórax o en un derrame pleural también vamos a tener asociada una atelectasia, pero que si me dicen, ¿y qué tiene este paciente? Una atelectasia y tiene un derrame pleural, pues se le va a poner mal, a pesar de que ya sabemos que si hay una atelectasia por fisiopatología, sabemos que cuando se resuelve la causa, como todavía no hay nada de fibrosis, pues el pulmón va a recuperar sus características normales, su situación normal y su función. ¿Qué pasó? ¿Atelectasia redonda es la misma? Atelectasia no, esa sería la neumonía redonda, que eso era el de la consolidación, ¿no? Atelectasia redonda nunca he escuchado, creo que no existe. Es que el libro te mencionaba una atelectasia redonda cuando creo que había una masa y había un signo de colas de cometa, ¿no? Que se veía. ¿Lo van a poner ahorita? Sí, Sí, yo tengo una imagen. en allá lo tienen como 500 imágenes. Perfecto. Sale. Vamos a ver mínimo 400. Pero ya. Está muy bien, está muy bien. Pero sí, el Gaiton lo decía, pues, pero es que ahí No, es que el Gaito lo decía, pero tú lo malinterpretaste. No es cierto. Nada más es que la manera en la que nos lo presentas era como una secuencia de pasos. es que no es una secuencia, pues, solo sí, que decía exactamente. que podría pasar y yo lo quise comentar, pues. No, pues no le hubieras puesto números o le hubieras puesto separados o algo. Sí, por eso es importante, ¿no? En el mapa conceptual que ustedes hagan que las ideas se vean bien representadas. ¿Le seguimos? Hablamos de la letra. No, pues vamos a seguir con el diagnóstico. Vamos a utilizar tres técnicas, principalmente la radiografía convencional. Pues empezando con la radiografía de tórax. Para comprender, pues necesitamos volver a recordar lo que mencionó el doctor, que la atelectasia no es más que un signo o un fenómeno fisiopatológico. Recordemos que es la disminución del parénquima pulmonar y por esto pues va a estar derivado de, ya vimos ejemplos como la neumonía, que es la que vamos a ocupar, porque la atelectasia no se diagnostica por la opacidad. Recordemos que era el signo cardinal de la neumonía, como vimos anteriormente. Se va a diagnosticar debido a la retracción pulmonar que vamos a encontrar en la radiografía de tórax. Y podemos encontrar dos tipos de signos para diagnosticar la atelectasia en la radiografía. Vamos a encontrar signos directos derivados del colapso del pulmón y signos indirectos que van a estar derivados de la retracción del pulmón. Primero, los signos directos, vamos a encontrar que va a haber un desplazamiento de las fisuras interlobales hacia la zona afectada. Va a haber una opacidad triangular o encunia, como vimos anteriormente con un vértice hacia el ilio, un aumento de la densidad pulmonar, la aglomeración broncovascular y una disminución del tamaño lobar. A ver, damos un paréntesis. Que mencionas, es que me dijiste que como que la opacidad no es como en las consolidaciones, pero aquí sí va a ser. La opacidad es bien importante porque es lo que les decía yo, que nos va a permitir identificar que son diagnósticos diferenciales importantes, ¿no? Ambos, ¿qué es lo principal y que si no tienen no va a ser? Opacidad. No va a haber una consolidación sin una opacidad y no va a haber una atelectasia sin una opacidad. Por eso tan es así que aquí viene aquí y viene aquí. Entonces, lo que quería dar a entender era que podemos diferenciar entre la neumonía y la atelectasia con pues, la retracción del pulmón. Pues lo que encontré yo en la Que bibliografía serían todos los demás puntos, sí. Pero lo importante es que lo dijiste como que la opacidad no era lo importante. No, ya me paré. Sí. Ya va a quedar la diferencia. Ok, dale. Y pues entre los signos indirectos vamos a encontrar que va a haber una desviación mediastínica hacia el lado afectado, la elevación del diafragma, el estrechamiento de los espacios intercostales, el desplazamiento biliar y la hiperinflación compensatoria contralateral. Ya vimos que va a haber mayor vascularización en otro tórax y pues todo lo que esto, la radiografía va a ser pues directamente para encontrar el diagnóstico, mientras que la tomografía sería para encontrar la etiología. Recordemos otra vez que la atelectasia va a ser derivada con la tomografía computada, vamos a encontrar la causa entre si es por obstructiva o
Cicatrizar, pasiva. Compresiva, perdón. Obstructiva compresiva. Ah, aquí está. Pues, por ejemplo, tenemos de lo que vamos a encontrar obstructiva, tumor endobronquial, un tapón mucoso o un cuerpo extraño del pulmón. O compresiva, la compresión pleural por derrame, los motores, la atelectasia por relajación y la fibrosis. Y pues la ecografía pulmonar que se utiliza mayormente en urgencias, ya que en esta también vamos a encontrar, pues primero, si es un broncograma dinámico, que vamos a encontrar que es diferente a la neumonía, ya que en el broncograma va a ser estático la neumonía, y en este pues va a ser dinámico. También pues vamos a diferenciarla también de la neumonía, ya que vamos a encontrar un patrón tisular o hepatización pulmonar. Y pues con las líneas B adyacentes y la ausencia de deslizamiento pleural, colapso completo. Y pues no se utiliza tanto la ecografía pulmonar, creo, pero pues vamos a... Si no se la aprendan, pero vean cómo casi ya les he mencionado varias veces, va a ser de gran utilidad en los pacientes de terapia intensiva, postrados, ¿no? La más importante que quiero que ustedes aprendan van a ser las imágenes por radiografía y por tomografía, que no siempre convendrá hacer una tomografía. Si ya sabemos cuál es la causa, no hay necesidad de hacerla, pero si no conocemos el origen de esa atelectasia, la tomografía nos va a acercar, puede acercarnos más al diagnóstico, incluso así no siempre se puede ver por tomografía. Pero obviamente que vamos a ver más detalles, vamos a tener más información. Okay. Pues ya faltan 2 minutos para ya concluir. O vamos a ver los que den 2 minutos. ¿Qué tienen que hacer ahorita? ¿Dónde los quieren más que aquí? Nada, en ningún lado.